Éxodo capítulo 3, este es un pasaje que este libro estamos estudiando los hermanos o en la iglesia de Panquehue, llevamos ya capítulo 1 y capítulo 2 de Éxodo, y desde el domingo en adelante, el próximo domingo, vamos a seguir con capítulo 3. Así que va a ser, obviamente, una especie de introducción, estudiar el libro o al menos este pasaje del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, son 10 versos los que vamos a desarrollar. Así que por favor tengan su Biblia abierta ahí en Éxodo capítulo 3. Quiero introducir de forma breve diciendo que estamos en esta etapa. Éxodo capítulo 3 es una etapa, un tiempo especial en la vida de Moisés, segunda etapa, segundos 40 años de la vida de Moisés. Capítulo 1 habla de sus primeros 40 años como príncipe en Egipto. El capítulo 3, versículo 1 especialmente, nos habla acerca de la segunda etapa en la vida de Moisés, sus segundos 40 años, y luego de ahí en adelante la última etapa en la vida de Moisés, sus últimos 40 años como libertador y guía y líder de Israel. Y estos 10 versos yo quiero leerlo o quiero dividirlo en 3 partes. Quiero dividirlos, hermanos, en 3 partes. Primero, la curiosidad, segundo, el encuentro y tercero, el plan. Vamos a ir desarrollando ahí los 10 versos y en estos 3 puntos. Ya vuelvo a repetir, la curiosidad, el encuentro y el plan. En primer lugar, la curiosidad, verso 1 al 3. Voy a leer, ¿ya? Ustedes sigan con su vista ahí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hasta ahí vamos a dejar el texto. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este tiempo, por estos minutos. Te ruego que tu palabra, Señor, siga redarguyendo y transformando nuestras vidas, y que el Espíritu Santo, Señor, permita que esta palabra, Señor, o esta exhortación o esta invitación produzca fruto en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Leímos el primer verso. Y el primer verso es algo interesante. Quiero ver ahí los minutos que tengo. Muy bien. Algo interesante porque es la única información que tenemos en este verso de la segunda etapa en la vida de Moisés. Este verso, el verso 1, es la única información que tenemos de Moisés en sus segundos 40 años. 40 años se resumen en este verso, en el verso 1 del capítulo 3. Pero también vemos al mismo hombre. Recuerden, primeros 40 años como príncipe en Egipto. Ahora está el mismo hombre, pero con diferente posición, con otra perspectiva de vida, un hombre curtido por los años ahí en el desierto. Un hombre con un futuro prominente, o que tuvo un futuro prominente, pero ahora, y no es de forma despectiva, pero ahora nadie. Ahora nadie. Los expertos dicen que él, si seguía en Egipto, podría haber sido el próximo faraón de Egipto, el próximo rey de Egipto. Pero ahora cambió de posición y cambió de privilegios. Ahora está en el desierto como un pastor, como un simple y sencillo pastor de ovejas. Algo ocurrió con este hombre. Algo ocurrió. Verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consume. Moisés fue llevado al desierto, ya conocemos este pasaje, ya desde chiquitito se nos enseña en la escuela dominical, se nos dice lo que ocurrió, en fin, ya conocemos, no vamos a entrar mucho en detalles específicos, pero Moisés fue llevado al desierto y se encontró con un espectáculo ahí, ¿ya? Con algo nunca antes visto, algo asombroso, un evento extraordinario. Y el texto dice que es una visión. Y para mencionar esto en referente a la visión, esto es parte de la revelación progresiva de Dios, de manera doctrinal. Es parte de la revelación especial y sobrenatural de Dios, y Él lo hace de manera progresiva, desde Génesis 13 en adelante. Y esta visión nosotros la conocemos, el pastor enseñó un poco de esto en el curso los días lunes, conocemos esto como cristofanía. Como una cristofanía. ¿Qué quiere decir eso? El Señor, el Mesías, Jesucristo, antes de su encarnación, antes de haber tomado forma humana.
Y por medio de esta visión, por medio de esta figura, el Dios Trino se manifiesta o se revela, en este caso a Moisés, y por extensión a toda la humanidad de una forma progresiva. Verso 3. Miren lo que pasa en el verso 3. Antes de leer el verso 3 también, esta figura en la zarza a Moisés expresa la gloria de Dios y el poder de Dios. La gloria del Señor, Jehová Dios, y su poder. Y esto es necesario mencionar porque Moisés necesitaba de la gloria y el poder de Dios para cumplir con la tarea encomendada. Verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consumía? Aquí da la oportunidad para mencionar el tema de la curiosidad. ¿Quién es curioso aquí? Bueno, uno no puede preguntar porque está el pastor ahí nomás, pero yo soy curioso. Yo soy muy curioso. ¿Ya? Moisés ve, o sea, podemos ver a través de Moisés que también hay algo que él tiene esa particularidad. Pero ¿cómo no iba a ser curioso si se enfrentó o miró este acontecimiento tan especial, tan diferente? Para un pastor de ovejas estando en el desierto, quizás muchas cosas no llaman su atención. Estando ahí la oscuridad para él no era atención. Quizás la lluvia en medio del desierto no era atención, una lluvia grande. Quizás otras cosas no llamaban mucho su atención, pero esto llamó su atención y de manera curiosa quiso acercarse. ¿Por qué el fuego no hacía su trabajo? ¿Por qué el fuego no consumía y devastaba lo que estaba ahí en medio de él? Y de manera rápida podemos reflexionar. Dios puede atraer nuestra atención de muchas maneras, como lo hizo con Moisés. A veces lo hace a través de nuestra capacidad de ser curiosos, pero a veces también Dios llama nuestra atención a través de una enfermedad, a través de circunstancias, a través de problemas. Y yo no sé cómo lo hizo Dios con usted, hermano, hermana, querida hermana. Yo no sé cómo Dios llamó su atención para que usted escuchara la palabra de Dios, para que usted escuchara el mensaje y para que usted entregara su vida en arrepentimiento y en fe. Pero sabe, querida hermana, querido hermano, que nuestro buen Creador y nuestro buen Señor a diario llama nuestra atención. A diario llama nuestra atención. ¿Para qué? Para que al igual que Moisés nos podamos acercar a Él. Hermanos y hermanas, como dije, Dios llama nuestra atención a diario. Y si usted se siente débil, mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16, yo lo tengo acá. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuche bien, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios llama nuestra atención y cuando nos sentimos débiles podemos acercarnos a Dios. También, hermanos, podemos acercarnos a Dios cuando nos sentimos impuros o hay pecado en nuestra vida o nos sentimos indignos. Yo he escuchado a mucha gente, muchas personas, incluso familia, que me han dicho que son indignos, que no pueden acercarse a Dios. Mire lo que dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. También acercarnos a Dios, como lo hizo Moisés, también nos permite tener descanso espiritual. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Precioso verso, que nos invita a Dios a acercarnos a Él. También recuerde, y aunque el verso habla del trabajo para conseguir la salvación, Mateo capítulo 11, verso 28, Dios invita a acercarse a Él, los que no le conocen, los que no son sus hijos. Así que constantemente al creyente y al inconverso Dios
nos llama a acercarnos a Él, por supuesto. Y Él siempre está con sus manos y con sus brazos abiertos para recibir. Él tiene, sin duda, Él tiene una puerta abierta para que nosotros podamos entrar a su presencia, solamente a través de la persona de Jesucristo. Nuestro amado Salvador a cada instante extiende su llamado para que nos acerquemos a Él en fe. Nosotros como sus hijos también. Él quiere que nos acerquemos para tener una comunión, una intimidad con Él. Gozo, por supuesto. No lo recuerdo bien ahora, el texto, el libro, me parece que es Salmo, pero dice Dios que los que tienen comunión con Él, Él revela su pacto. Él revela sus propósitos, su voluntad. De esa manera, al igual que Moisés, Dios llama nuestra atención para acercarnos a Él. Y en esa circunstancia, cuando estamos débiles, cuando necesitamos de Él, por supuesto, tenemos acceso libre a su presencia. Segundo, el encuentro. El encuentro, verso 4. Seguimos ahí. Dice, entonces Moisés, después de haber visto esta visión, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ya leí el verso 3. Esa era parte del punto número 1. Verso 4. Viendo ahora viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Por la respuesta de Moisés, nos damos cuenta que él escuchó claramente la voz de Dios. Él escuchó claramente la voz de Dios. Y en estos dos versos hay dos aspectos que quiero compartir. Y uno es ese, que a pesar de que Moisés pasó 40 años llenando su cabeza de los principios de cultura, de tantas cosas ahí en Egipto, a pesar de que estuvo 40 años siendo un egipcio propiamente tal, viviendo como egipcio, comportándose como egipcio, caminando como egipcio, a pesar de que ahora pasó 40 años en el desierto siendo un pastor de ovejas, alguien quizás sin mucha relevancia para la sociedad o para esos tiempos, a pesar de que tuvo estas dos etapas muy diferentes y muy distintas, tuvo la claridad y la capacidad de escuchar la voz de Dios. Tuvo la capacidad de escuchar la voz de Dios, la voz de Dios. Y también usted sabe y usted ha sido enseñado, hermano y hermana, que en la palabra tenemos muchos hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios. Claramente. Y vamos a ver más adelante cómo Dios nos habla a nosotros. ¿Cuál es esa o dónde encontramos la voz de Dios? Sin embargo, tantos otros no, por supuesto. ¿Recuerdan a Isaías cuando Dios llamó? Isaías capítulo 6. Isaías escuchó claramente esa voz porque respondió a esa voz. Usted no puede responder a algo si no pone atención, si no lo escucha claramente. El mismo Pablo en el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿cierto? También escuchó claramente la voz. ¿Qué quieres que haga? Si quieres que haga. Josué también. A mí me llama mucho la atención, estoy leyendo esa parte de la Escritura y me llama la atención que cada vez que Dios hablaba a Josué, no había ningún reclamo. Llevo leído casi todo el libro y encontré una sola vez que Josué hizo un pequeño reclamo. Pero Dios le hablaba y Josué actuaba. Y si actuaba, si obedecía, era porque claramente ponía la atención y su oído para escuchar a Dios. El mismo Abraham, el mismo Cornelio en el Nuevo Testamento, también en esa visión ahí, con ese tiempo que Dios le habló para que pueda recibir a Pedro. Siguió las instrucciones, escuchó la voz de Dios, pero otros no. Samuel, ¿se acuerdan la historia de Samuel cuando Dios le llamó, pero las primeras veces se confundió? Fue donde Elí, si mal no recuerdo, pensando que Elí estaba llamándolo. Saúl también no escuchó la voz de Dios. Algunos reyes no escucharon la voz de Dios. Ananías con su esposa tampoco escucharon la voz de Dios.
Hermano, esto es importante poder poner atención porque cada hombre regenerado, cada mujer regenerada por el Espíritu Santo, cada hijo de Dios necesita de manera imperativa y a diario y constantemente escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de nuestro Señor. De lo contrario, seríamos como una persona que va en la calle y tuviéramos los ojos vendados y no sabríamos a dónde ir ni qué hacer. Si usted escucha la voz de Dios, como lo hizo Moisés y como nosotros vamos a exponer, y usted ya lo sabe de qué manera Dios nos habla, pero en este caso, en este contexto, la voz de Dios nos permite saber qué hacer. En muchas ocasiones nosotros no sabemos qué hacer en nuestra vida. No sabemos qué decisión tomar, a dónde ir, qué aspecto preocuparnos. Mire lo que dice este verso, en relación a que la voz de Dios nos dice qué hacer. Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo después de su llamamiento o en el tiempo de su llamamiento o de su encuentro con Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La voz de Dios nos dice qué debemos hacer. La voz de Dios también nos transmite instrucciones. Dice Josué capítulo 1, verso 2 y 3, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y después nosotros damos cuenta desde el verso 10 en adelante que terminó de hablar Dios y Josué de inmediato hizo. Porque escuchó la voz de Dios claramente. Hay otro pasaje. También nosotros escuchamos la voz de Dios y la voz de Dios nos motiva a compartir el Evangelio. Cuando usted escucha claramente la voz de Dios, nos permite o nos motiva a compartir el Evangelio. Mire el pasaje, yo los tengo anotados aquí, por eso lo leo ya para que vamos avanzando ahí. Hechos capítulo 1, verso 1 y 2. Un ángel del Señor habló a Felipe, otra manera que Dios muestra su revelación desde el principio, de Génesis en adelante, por visiones o por sueños, y hemos sido enseñados que de otras maneras también por ángeles. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar. Y sabemos el contexto que sigue, que él se acercó y le predicó el Evangelio. Y ese etíope pudo creer. Escuchar la voz de Dios es vida para el creyente. Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios a estas personas, a estos de sus hijos, a estos personas ahí en la palabra? Le habló de esa forma. A Moisés le habló por visión, como dije también a otras personas o a otros personajes en la Biblia le habló por sueños, por ángeles. ¿Cómo nos habla hoy en día Dios? Usted sabe, hemos sido enseñados, yo creo que esto no debe haber duda en nosotros. Por este libro, ¿se alcanza a ver ahí o no? Mire lo que dice ahí. Santa Biblia, la palabra de Dios. Aquí está la voz de Dios. Aquí Dios le dice qué hacer o Dios me dice qué hacer. Dios me dice y me impele a predicar el Evangelio. Aquí está, escucho claramente la voz de Dios. Ella es la palabra de Dios. Ahora podríamos hacer una pregunta. Sin respuesta, por supuesto. ¿Hemos escuchado la voz de Dios en estos días? Hemos escuchado claramente, como lo hizo Moisés o como lo hicieron los otros personajes bíblicos. ¿Ha escuchado, hermano? ¿Ha escuchado, hermana? Querido hermano, querida hermana, la voz de Dios? Yo me hice esta pregunta también, por supuesto. Hemos escuchado
claramente lo que Dios quiere transmitir o lo que Dios nos quiere decir. A lo mejor usted me puede decir, hermano Cristian, pero es que hay mucho ruido. Escucha, sabe que en mi casa no me puedo concentrar porque los niños meten mucha bulla. Y no puedo concentrarme y escuchar y leer ahí y saber lo que Dios me quiere decir. A lo mejor es que soy un poco sordo también y tengo que comprarme un audífono como los que usan algunas personas. Sí, a lo mejor sabe que es que eso me impide escuchar la voz. A lo mejor tiene una Biblia muy nuevecita, que no quiere ni siquiera que se mueva una hojita para que siga manteniéndose impecable, una Biblia de las últimas que están vendiendo con esos comentarios extraordinarios. Hermanos, Romanos 10, yo lo tengo anotado aquí, Romanos 10 dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermano, ahí está la palabra cerquita, Dios no se ha alejado de usted. Dios quiere que escuche su voz. Y aquí está, un libro abierto, como dice Apocalipsis. Y aquí un libro abierto. Obviamente no es la palabra de Dios, pero la Biblia siempre, cuando usted la abre, ahí está la voz de Dios, queriendo que nosotros le escuchemos. Es importante, hermanos, que así como Moisés, nosotros podamos poner atención y escuchar claramente a nuestro Dios hablando, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y hace su trabajo como ella nos muestra, pero sin duda también es su voz la que nos habla cada día. Y otro aspecto digno de mencionar también en estos versos, o en este verso, en el verso capítulo 4 y en el verso capítulo 5, dice así el capítulo 5, el verso 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hay un aspecto importante que a veces como leemos rápido, no le ponemos atención, y hay un exagerado énfasis que hace el mismo Moisés cuando transcribe todo esto. No te acerques, quita tu calzado. Y esto es tierra santa. Esto nos expresa de alguna manera la santidad de Dios. Y nosotros ahí en Panquehue vamos a estudiar este pasaje, pero mirando a los atributos o a las perfecciones, como dice un escritor. Vamos a mirarlo desde ese punto de vista, el Dios que nosotros tenemos y sus atributos acá en este pasaje. Al igual que en Esdras, Dios un Dios justo, vemos ahí, Esdras capítulo 1, un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Acá también atributos que vamos a ver ahí en Panquehue. Atributos de Dios. Acá hay un atributo, una perfección de Dios que es diferente. La santidad de Dios y cómo un hombre debe considerarla antes de acercarse a él. Dios le dijo a Moisés, detente ahí. No te acerques mucho, espera un poco. No le dijo así, pero podemos exagerar eso, ¿cierto? Sabe que rápidamente, aquí el texto, Dios a través de este pasaje, nos enseña que, o nos muestra que Moisés debe guardar la distancia en relación con Dios. Más también la petición de quitar el calzado, como dije, ahí como hace el énfasis. Porque ahí el lugar es santo. Y usted sabe lo que es santo, es apartado, diferente, distinto. Y en el contexto aquí el lugar es santo. Bueno, el lugar también toma la cualidad de Dios que es santo. Por lo tanto, Moisés, o para que Moisés se acerque a Dios, era necesario que Moisés fuera un hombre reverente, un hombre considerado por el lugar donde estaba, que se considera santo, Dios dice que es santo, pero más aún, por la persona quien estaba hablando, la persona quien hablaba. Se ha puesto a pensar, hermanos, que no, la palabra de Dios no dice que Dios es misericordioso, 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 o que Dios es amor, 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 o que Dios es justo, justo, justo. El único atributo de Dios que vemos que se repite, que hace el énfasis de esta manera, es que Dios es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, Apocalipsis capítulo 4 nos muestra esta característica o esta perfección, este atributo
de Dios. Esto que se repite 3 veces marca un nivel absolutamente superior. En otras palabras, la santidad de Dios es indescriptible para nosotros y para el lenguaje humano. Y esa santidad de parte de Dios es también un atributo que Él transmite a nosotros. Es un atributo transmisible. Y nosotros somos llamados santos. En varias cartas del apóstol Pablo, en muchas cartas se nos dice a la iglesia como santos. Pero también se nos llama a vivir una vida de santidad. Mire los siguientes versos. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, diferente, distinto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así podamos conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabe que la santidad es una herramienta poderosa. En nosotros, una vida de santidad, una vida apartada y separada del mundo es una herramienta poderosa, algo que impacta, es una virtud que motiva, que desafía, es algo que no necesito promocionar. ¿Sabe cómo quise graficar esto? Como un imán. Estaba pensando en esto, cómo llevarlo a la práctica. La santidad es como un imán. Y cuando usted tiene un imán, todos hemos hecho el ejercicio de que lo colocamos cerca de un metal y antes que tope el metal, el imán lo atrae. Y se pega ahí al imán el trozo de metal. Antes incluso que nosotros lleguemos a impactar con ese pedazo de metal. Bueno, ¿qué quiere decir esto en la vida práctica, en la vida cristiana? Hermanos, que nosotros, nuestra vida de santidad o nuestra vida de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, produce o trae como consecuencia, como leíamos ahí en 1 Pedro capítulo 2, que las personas quieran saber. De inmediato se nota, se distingue una persona que vive en santidad, que vive diferente, distinta al mundo. Y las personas, como dice Pedro, las personas van a querer ver y conocer, oye, ¿por qué tú eres distinto? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué no echas garabato? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Bueno, eres distinto, diferente, quiero saber. Se acercan a nosotros. Y como dice el pasaje también, cuando el Evangelio, la palabra de Dios les visite, ellos puedan creer, puedan entregar su vida al Señor. Pero cuando la santidad bíblica está lejos de nosotros, y esto también produce un impacto. Y aquí también la figura o la gráfica que quiero hacer son 2 imanes. Y uno cuando chico llama la atención esto de juntar 2 imanes y uno no puede, y no puede, y no puede. Porque hay un rechazo, ¿cierto? Uno quiere ponerlo ahí en la mesa o tiene que hacer una tarea o algo, y aunque lo quiera juntar, por más que hace, se separan. Hay un rechazo del uno del otro. También pasa cuando nosotros no vivimos de una manera santa, de una manera justa, de una manera piadosa, que refleje los principios establecidos por Dios en su palabra. Así que la pregunta puede ser ahora, hermano, para avanzar rápidamente también. Mi vida diaria, mi conducta, mi comportamiento, mi vida de santidad, ¿refleja un imán o refleja los 2 imanes? ¿Refleja uno que atrae o puede ser 2 imanes que produce rechazo, más que acercamiento, perdón? Avanzamos. Verso 7, la última parte. Verso 6, lo voy a leer también. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hay muchas cosas aquí que podemos ver, pero quiero pasar al otro punto. Verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí.
Algo ocurrió ahí. El clamor, verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y este es el plan. Este es el plan. Este pasaje aterriza la gracia de Dios en favor de su pueblo, o bien digo, en favor de su pueblo. Las palabras he visto, he oído y he descendido grafican y son expresadas a Moisés para que él pueda entender y pueda expresar y pueda luego escribir, por supuesto, el beneficio o la gracia de Dios sobre su pueblo. Dios no ha olvidado su plan para el pueblo de Israel, para nada, no lo ha olvidado por ningún motivo. Él expresó una promesa, entregó una promesa a su siervo Abraham, de darle un lugar físico, primero de darle una herencia, un pueblo, luego darle un lugar físico, ¿cierto? Y también que a través de Abraham todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, este plan se extiende por toda la Escritura. La promesa esa hecha a Abraham está ahí en ese tiempo de Moisés, tan fresca en la mente de Dios, a pesar de que hayan pasado 600 años aproximadamente. Y en especial el verbo he descendido habla de la amorosa intervención de Dios en beneficio del hombre. Y de inmediato cuando yo leí este pasaje sin uno investigar un poco y sin consultar a algunos comentaristas como lo hacemos nosotros, de inmediato este pasaje se me asemeja a otro pasaje, por supuesto, del Nuevo Testamento, o a un acontecimiento del Nuevo Testamento, a un episodio, algo que ocurrió hace 2000 años atrás. ¿Cuál es ese evento? Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El nacimiento de Jesús. Cuando nació Jesús, no solo el pueblo, sino que el mundo entero estaba en la misma condición que el pueblo de Israel. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Este pasaje es citado en el Nuevo Testamento también, por Mateo, si mal no lo recuerdo. El pueblo en ese tiempo, cuando nació Jesús, estaba también en la misma condición y Dios descendió en la persona de su Hijo para librar a los hombres de sus pecados. El plan maravilloso de Dios de redención para todo aquel que cree sigue tan vigente en esos tiempos, los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés y hoy también, por supuesto. El objetivo divino de librar de la esclavitud y dar vida eterna a quien se acerque en arrepentimiento y en fe no ha cambiado, sigue intacto. Hermano, quizás hoy en día muchos dicen que esto es ser idealista, pero yo sigo creyendo, yo sé que nosotros hemos sido enseñados que el Evangelio, la palabra de Dios y el plan de redención para el hombre sigue vigente, sigue patente, el Evangelio sigue transformando vidas, el Evangelio sigue cambiando personas, el Evangelio sigue quitando a personas que van camino al infierno y les da una esperanza, o les da esperanza en la persona de Jesucristo. Sigue siendo así, la palabra me lo muestra, yo creo, yo confío en eso. El Señor usó a Moisés. Y en ese tiempo que estaba Moisés en el desierto, Moisés era nadie, como dije en un principio. Nadie. Pero así como Dios usó a Moisés, también puede invitarle a usted a cooperar para que el Evangelio siga corriendo hoy en la actualidad. A pesar de las restricciones que nosotros tenemos, a pesar de lo que pasa en el tiempo presente. Solo disponga su corazón como el de Moisés, como el de Isaías, como el de Pablo. Recuerden, hermanos, quién era Moisés en su segunda etapa, un pastor de ovejas. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un asesino. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, o el mismo el apóstol Pablo,
le dice a los corintios, preocupándose de que no sean gente importante delante de Dios. Vosotros, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y usted sabe lo que sigue en el verso. No necesitamos ser personas especiales ni muy capacitadas para ser parte de este plan de Dios. Dios sigue con su plan de redención y de salvación. Usted elige, hermano, ser parte de ese plan o hacerse a un lado. Concluyo, hermanos. Concluyo diciendo que para escuchar la voz de Dios solo necesitamos acercarnos a Él como Moisés, en santidad. Para vivir una vida de santidad necesitamos ser parte del plan de Dios también. Involucrarnos en el plan de redención para el hombre. Pero para todo eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos un ejército para conquistar al mundo para Cristo. Necesitamos armas para para ganar almas para Cristo. No necesitamos nada de eso. Verso 12. Y él respondió, de Éxodo 3:12, Dios respondió Jehová, ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Lo único que necesita usted, hermano, lo único que necesita, querida hermana, lo único que yo necesito para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, para vivir una vida en santidad, para ser parte del plan de Dios, lo único que necesito es al Dios de este libro, al Dios de la Biblia. No necesito nada más, ni una herramienta, ni un escuadrón, ni un ejército. Lo mismo le dijo a Josué. Le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo mismo le dice a Isaías, si mal no recuerdo. Lo mismo dice Jesucristo a sus discípulos, a los apóstoles, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Lo único que necesitamos, hermanos, para vivir una vida de obediencia, de fe, de santidad, y para escuchar la voz cada día en este precioso libro, es al dueño, al autor de este precioso libro, al autor de la vida y al autor de la salvación. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por estos minutos de la palabra. Te ruego, Señor, que tú nos permitas seguir obedeciéndole, seguir haciendo caso, Señor, a tus mandamientos, a tus instrucciones. De esa manera, como dice Hebreos, vamos a vivir una vida agradable delante de ti. Agradezco este tiempo, Señor, y por la invitación y por el tiempo de conversación. Gracias nuevamente, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia, a los que están conectados y a los que están en casita también. Bueno, todos están en casita, a los que están descansando. Y recuerdo también a mis hermanos en Panquehue, por supuesto. Gracias nuevamente, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor.